Jordi ha adquirido una sólida formación académica durante todos estos años. Además de su destacada trayectoria académica, Jordi ocupa el cargo de presidente del capítulo europeo de la Sociedad para la Restauración Ecológica, lo que demuestra su liderazgo y compromiso con la promoción y el avance de la restauración ecológica en Europa. Asimismo, es miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica, CERIAC, lo que refleja su interés por la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos en el ámbito de la restauración ecológica. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a Jordi por su participación en este congreso y por compartir su experiencia y conocimientos sobre el nuevo escenario para la restauración ecológica en Europa. Estamos seguros que su charla será enriquecedora para todos los asistentes, brindándonos una visión clara y actualizada de los desafíos y oportunidades que enfrenta la restauración ecológica en esta región. Su presencia y su contribución son invaluables para el éxito de este evento y para el avance de la restauración ecológica en Iberoamérica y el Caribe. Bueno, sin más, le doy la bienvenida a Jordi. Les voy a hablar de la situación, del futuro, del futurible de la restauración ecológica en Europa. Como han comentado, yo soy profesor de la Universidad de Alicante. Estamos en una situación que yo creo que todos la conocemos, una situación que no se había presentado anteriormente a nuestras civilizaciones, una situación de multicrisis ambiental con un impacto en nuestras sociedades increíble. A nivel de las 3 convenciones de Naciones Unidas y recientemente en relación con las pandemias de origen zoonótico, la mayoría de ellos, es decir, con nuestra salud misma. Es decir, para cualquiera que mire a través de la ventana, estamos en una situación que requiere una reacción rápida, urgente y en la magnitud del desafío que tenemos delante. La restauración ecológica no es la solución, pero es una solución imprescindible. Es decir, para enfrentarnos a estos desafíos de cambio climático, de extinción de especies, de desertificación y lo que conlleva en nuestro vivir diario, la restauración es imprescindible. Es imprescindible, por ejemplo, para intentar no superar esa barrera del 1,5 grados de temperatura global. Si somos capaces, como ven este modelo, en la imagen superior derecha de One Earth, son datos, son estimaciones, son simulaciones, pero realistas. Tenemos la capacidad, mediante la restauración de zonas costeras, mediante una gestión adecuada de espacios forestales y agrícolas, de la restauración de espacios forestales, podemos aumentar la fijación de carbono hasta 400 gigatoneladas de CO2, que sería imprescindible en este proceso de descarbonificación. Y todo lo que eso conlleva. Eso también no debemos perder de vista que eso es un objetivo, pero que no debe, que es muy importante integrar los diferentes criterios, que el objetivo de fijar carbono no debe ser el único que guíe nuestras actividades. Podemos, como científicos y técnicos, podemos facilitar esas acciones. Tenemos el conocimiento, sabemos cómo adquirir más conocimiento para avanzar en ello. Y, por ejemplo, podemos, con este estudio realizado a partir de investigadores de aquí de Brasil, como un ejemplo de este tipo de estudios, podemos identificar las zonas en las que la menor inversión nos puede proporcionar los mayores beneficios en términos de servicios ecosistémicos, impacto social, etc. Es decir, tenemos herramientas y hemos visto en el Congreso ya en algunas sesiones para identificar las zonas prioritarias, como en este caso, que con una pequeña intervención, por así decirlo, nos permite reducir sustancialmente las tasas de extinción o aumentar la capacidad de fijación. Y todo ello no como una carga para nuestras sociedades, este dilema falso entre biodiversidad y crecimiento, sino como un win-win entre biodiversidad y crecimiento. Es decir, estamos hablando de que la restauración no es un coste en sí, es una inversión y debemos verlo como tal. Es una inversión con unos beneficios en términos de servicios y bienes que superan el 1. Y para muchos negocios querrían tener beneficios que, por ejemplo, ahora les comentaré, la Ley Europea de Restauración se ha estimado una media de una proporción de 8 en beneficio respecto al coste de la restauración, con casos mucho más llamativos. Es decir, que tenemos ahí una oportunidad enorme
de ahorrarnos dinero con una inversión inteligente. Para situarles en contexto, permítanme que les presente las dos directivas de la naturaleza que guían la gestión, o son el principal guía de la gestión de la naturaleza en Europa. La Directiva Aves del año 79 y la Directiva Hábitats del 92. Voy a referirme a ellas con frecuencia porque, como decía, guían la propuesta de restauración como el resto de acciones europeas en la naturaleza. La primera se centra en la protección de aves y la segunda extiende esa protección a otras especies, hasta casi 1000 especies raras, amenazadas, especies endémicas de flora y fauna, y a más de 200 tipos de hábitats que debemos proteger. Las medidas consisten en crear un régimen de protección estricto y definir las áreas necesarias para el mantenimiento de estas especies y estos hábitats, incluso las áreas que será necesario recrear, ¿no? En conjunto, estas zonas, porque se delimitan sobre mapa estas áreas y configuran la red Natura 2000, que muchos de ustedes ya conocerán, es una red coherente de zonas con protección a través de toda Europa, que ocupa todas las regiones biogeográficas, todos los Estados miembros, y con más de 27.000 espacios, y que ocupa casi un 20% de la superficie de la Unión Europea. Esto es la zona protegida, la mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos está en esta situación. Es decir, este es un informe del estado de la naturaleza, relativamente reciente, hace unos pocos años, de la naturaleza en Europa. Fíjense en las gráficas de la izquierda, se muestra el estado, si es en buenas condiciones o no en buenas condiciones, o desfavorable directamente, o desconocido. Aquí no veo el color. En verde se indican las situaciones que están en favorable. Para las aves es un 47%, para especies apenas lo veo, un 17%, un 15%. Es decir, son porcentajes de los hábitats y especies que comentaba antes, lo mejor que tenemos. Los porcentajes que se encuentran en situación favorable, todos ellos deberían estar así, son los porcentajes relativamente exiguos. Necesitamos intervenir en más de 200.000 kilómetros cuadrados para que esa joya de la naturaleza europea esté en condiciones, solo para eso. En España, si me permiten un sesgo así nacional, la situación no es mucho mejor. Un 9% de los tipos de hábitats comunitarios están en buenas condiciones, un porcentaje muy bajo, especialmente con problemas bosques y turberas, pero también otro tipo de hábitats. El 20% solo de las especies de la Directiva Hábitats en buenas condiciones. Algunos grupos, como los peces continentales, el 100% no están en buenas condiciones, etc. Y en términos del estado del ecosistema, ya no solo de la biodiversidad, en términos del estado del ecosistema se ha completado recientemente un nuevo informe, una revisión de la estrategia nacional, la estrategia española de lucha contra la desertificación, que estima un total que está desertificado, que está degradado, un total de casi 10 millones de hectáreas en el país, y que está en una situación no favorable, con los indicadores, sobre todo centrados en eficiencia del uso del agua, más de 7 millones de hectáreas. Es decir, que la situación de la naturaleza en Europa es obviamente, francamente preocupante, ¿no?, para cualquier científico, cualquiera que quiera ver los datos. ¿Qué hemos hecho? El Tratado de Aichi, Compromisos Europeos Biodiversidad 2020, ¿qué hemos hecho para revertir esa tendencia? Pues primero no lo sabemos y segundo seguramente poco. Es decir, en este informe que ven aquí de 2017 se intentó evaluar cuánta restauración se estaba llevando a cabo en Europa. Lo comentaba ayer, restauración en un sentido amplio, y básicamente tenemos pocos datos, los datos son poco fiables, pero las estimaciones que existen están al menos un orden de magnitud por debajo de lo que sería necesario para revertir la degradación que les comentaba anteriormente. No me voy más allá de estas zonas. Es decir, que si queremos conseguir el objetivo de tener estas zonas protegidas en buenas condiciones, a la tasa actual de restauración
en 2050 llegaríamos apenas a un 6% de zonas restauradas. Es decir, claramente tenemos un problema y no estamos haciendo suficiente. ¿Por qué no estamos haciendo suficiente? Pues bueno, hay muchas razones. También lo comentaba ayer en una charla específica sobre barreras. Hemos preguntado a expertos, profesionales, consultorías, académicos de toda Europa, más de 100 expertos. Les hemos preguntado cuáles eran las barreras, por qué no había avanzado la restauración en Europa como era esperable. Nos han identificado un montón de barreras. Es decir, es una situación obviamente compleja, no hay una sola razón, sería bueno y malo, dependiendo de la barrera. Hay múltiples y si se fijan, si lo pueden apreciar, si no se lo leo, las principales barreras están ordenadas en función del acuerdo, ¿no?, entre los diferentes participantes en este proceso de Delphi. Las barreras son de recursos, de financiación, de conflicto de intereses, de prioridad política, de integración en la planificación del territorio, derechos de acceso y gestión de la tierra, etc. Fíjense que la mayoría están relacionadas con compromiso político y no con la ecología. La primera barrera que aparece es la barrera relacionada con el nivel de degradación, me parece que es la 12ª. Es decir, que el problema, yo creo que hemos hecho los deberes, los científicos de la naturaleza, hemos avanzado muchísimo en las últimas décadas en entender los ecosistemas e empezar a entender cómo podemos gestionar la sucesión secundaria de la manera que nos interesa para conseguir unos determinados objetivos de biodiversidad, de servicios y de bienestar humano. No está fallando esto, está fallando la traducción a políticas. En esto que llega la presidencia de la Comisión Europea reciente, de Ursula von der Leyen, y uno de los principales caballos de batalla, uno de los principales valores que presenta su equipo, la presidenta y especialmente el vicepresidente, Frans Timmermans, es un compromiso con la biodiversidad. Es decir, simplemente son conscientes de lo que acabamos de comentar, de que es necesaria una acción inmediata y de elevada magnitud y que eso debe ser un tema central de la política europea. Es decir, que a los pocos meses de entrar en poder plantean la estrategia de biodiversidad para el 2030, con una serie variada de acciones, todas ellas muy ambiciosas, que se ponen en marcha en ese momento. Una de las acciones, la que nos interesa más directamente, hay otras también relativas a protección o relativas a otros aspectos relacionados con la biodiversidad. Una de ellas es una propuesta de ley europea de restauración ecológica. Se plantea como ley o como reglamento, con una idea legal también de urgencia, porque en Europa existen directivas, como las que les comentaba antes, y existen leyes. Las leyes son de aplicación directa en los países. Es decir, cuando se aprueba en Bruselas, los países están obligados a cumplirla. Mientras que las directivas requieren un tiempo para que los países desarrollen su adaptación legal a esas directivas. Es decir, que ya se hace con ese compromiso de urgencia. Esta propuesta, que hablaré de ella, de la Ley de Restauración o Ley de Restauración Europea para abreviar, esta propuesta la Comisión Europea la presenta en junio de 2022 y se presenta al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. El Consejo es una reunión de los gobiernos. Saben que es una gobernanza compleja, está europea, está el Parlamento por un lado, está la Comisión Europea, una especie de Consejo de Ministros europeo con representación de todos los países, pero luego también está un Consejo donde hay una representación directa de los gobiernos. Tanto el Parlamento, una vez la Comisión prepara la ley y la presenta, tanto el Parlamento como el Consejo de Europa deben dar el visto bueno, con todas las modificaciones. Hablamos de hecho, la presentación de la propuesta recibió más de 100.000 alegaciones antes de presentarla. La presentación, el informe que ha hecho el reporter, César Luena, en el Parlamento Europeo, también ha integrado miles de alegaciones. Es decir, que es un proceso participativo considerable, con mucha presión, con mucho interés, con un creciente interés social y definitivamente un enorme interés, casi para nuestra sorpresa, un enorme interés político. ¿Cómo define la restauración esta propuesta de ley?
la define en base a las directivas que les comentaba antes. Es decir, está inspirada por la definición de la Sociedad para la Restauración Ecológica, pero la tiene que ajustar a las herramientas legales de que disponemos ya. Es decir, la restauración es el proceso por el que se contribuye activa o pasivamente a la recuperación del buen estado de un ecosistema, de un tipo de hábitat, de referencia a esta legislación que les comentaba, para que alcance el mejor estado posible y su superficie de referencia, esa superficie que los Estados miembros debemos delimitar para garantizar la persistencia, alcance el mejor estado posible y su superficie de referencia favorable, de un hábitat de una especie hasta alcanzar los niveles de cantidad y calidad suficientes o de poblaciones de especies hasta niveles satisfactorios como medio para conservar o mejorar la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas. Esta es la definición de restauración que hace la propuesta. A lo largo de la propuesta, además de focalizar sobre biodiversidad, porque está desarrollada por ese departamento en la Comisión Europea, hace referencia explícita a otros aspectos. Manifiesta la importancia que tienen los ecosistemas en buenas condiciones en la provisión de servicios ecosistémicos y en la provisión de beneficios socioeconómicos. Es decir, que el papel el enlace entre ecosistemas en buen estado y biodiversidad y estado de bienestar, servicios, etcétera, ya lo plantea explícitamente la ley. Esto que ven en la proyección son versiones casi literales del redactado de la ley. La idea es fomentar esta transformación económica y social a través de la ley, muy conscientes de ello, e utilizar indicadores, no solo indicadores ecológicos, también indicadores sociales basados en el sistema de accounting de los ecosistemas de Naciones Unidas. Con todo un aparato de apoyo, la Comisión Europea, en colaboración con la Agencia Ambiental Europea, con el programa Copernicus, con el Joint Research Center, con varios organismos europeos, desarrollará la ciencia necesaria para apoyar la implementación de esta ley y el diseño de los planes nacionales de los que hablaré luego. Esta idea de restauración ecológica se ajusta al contexto europeo. En Europa nos faltan ecosistemas prístinos, es decir, en términos de bosques, por ejemplo, comentaba antes, ayer, es posible que haya bosque primario en algunas regiones de Bulgaria y Rumanía, pero no en el resto. En España no existen. De hecho, hay acciones de restauración súper interesantes en las que están maquillando bosques para que parezcan viejos. Y además fomentado por los propios propietarios, lo cual es una cosa interesante, porque ven que tiene un mayor valor turístico si se muestran como bosques pseudo primarios o bosques pseudo maduros que con la explotación maderera que puedan tener actualmente. Pero básicamente vivimos en un continente en el que hemos estado utilizando los recursos, utilizando el territorio desde hace miles de años, desde que el clima no era el que tenemos ahora, definitivamente no era el que vamos a tener en el futuro, los suelos no eran lo mismo, etc. Entonces, restaurar en ese contexto, nosotros necesitamos un espacio. No podemos aspirar a la máxima integridad de los ecosistemas, pero necesitamos espacios intermedios, porque nos resulta muy difícil identificar sistemas de referencia yendo al pasado o estos sistemas prístinos que comentaba. Entonces, este marco en el que se permiten otras aspiraciones dentro de un concepto de restauración amplio, nos sentimos muy cómodos en ello. Y hablo desde una de las zonas más perturbadas, también en sentido positivo, de toda Europa. Y les comento, si para nosotros movernos hacia la derecha de este gradiente de actividades restaurativas es complicado, es una aspiración, ojalá, pero es complicado. Pero tenemos muchísimas oportunidades en medio. Tenemos muchísimas oportunidades de mejorar el entorno urbano con una perspectiva de restauración de los ecosistemas agrícolas, los forestales, etc. Y de hecho, les comentaba, algunos de nuestros ecosistemas más valiosos, algunos de los ecosistemas con una mayor biodiversidad y mayor provisión de servicios y mayor beneficio directo a las poblaciones humanas,
son construcciones, son resultado de procesos de coevolución entre la sociedad y la naturaleza. Les muestro una imagen de la dehesa, esta especie de vegetación en parque, con árboles aislados que producen bellotas, pastoreados por cerdos, otro tipo de ganado. Esto es un ecosistema riquísimo y es un ecosistema que de manera natural no se mantiene. Necesitamos gestionarlo para que se mantenga de esta manera. O estos mosaicos de espacios agroforestales, como este del semiárido, una zona que apenas llueve en 250 milímetros, donde hay también muchas posibilidades de gestión, de agricultura restaurativa y de gestión del conjunto del territorio. La ley tiene una serie de objetivos generales. Uno importantísimo, en comparación con las directivas que les comentaba antes, es que quiere que sea legalmente vinculante. Es decir, las directivas planteaban unos objetivos, pero no obligaban legalmente. Es decir, los países que no cumplen con, como lo han visto, ¿no? Es decir, todas estas manchas rojas, si un país no cumple con el objetivo de proteger sus hábitats y sus especies, no es penalizado. En cambio, si esta ley se aprueba, si los países no cumplen con su compromiso de desarrollar planes nacionales y alcanzar las metas definidas en ellos, va a ser penalizada por la Comisión Europea. Es decir, hay una obligación legal de hacer. Eso es un paso importantísimo. Como demostraba antes, ¿no? Es decir, si no es vinculante, legalmente vinculante, es muy difícil progresar. El marco de aplicación prevé unas líneas generales que luego comentaré de manera rápida, y luego un desarrollo, da una gran flexibilidad para desarrollar planes nacionales de restauración. Es decir, los países tienen bastante margen para ajustar esas líneas generales a su contexto ecológico y socioeconómico. El objetivo general es de restaurar el 20% de las superficies terrestres y el 20% de las superficies marinas de aquí a 2030 y todos los ecosistemas que lo necesiten, que estén en proceso de restauración en 2050. Avanzo ya que esto es uno de los caballos de batalla que no estoy seguro que vaya a llegar a la fase final de la negociación política. De manera resumida, el esquema de la ley lo podemos plantear como una especie de programa de priorización. Es decir, teníamos estos objetivos generales que comentaba antes y luego están estas metas específicas que conciernen a las directivas, que básicamente son los artículos 4 y 5, que básicamente lo que hacen es que se cumplan las directivas previamente aprobadas. No tienen más ambición que esta, con una serie de medidas, pero no tienen más ambición que esta. Luego hay una serie de artículos que hacen referencia a ecosistemas concretos. Bosques, ecosistemas urbanos, agroecosistemas, polinizadores también. Y ahí se plantea en términos de metas, de una serie de indicadores. La Comisión Europea propone una serie de indicadores para cada uno de estos casos. Luego tenemos, por último, las sinergias. A lo largo de todo el texto se van mencionando, y especialmente en los últimos artículos, se mencionan la necesidad de coordinar estas políticas de biodiversidad con políticas de cambio climático, con energías alternativas, etcétera, etcétera. Es decir, que es sensible al contexto en el que se está aplicando esta ley. La inversión prevista es muy considerable. Estamos hablando de 140.000 millones de euros de aquí a 2050 en inversiones solo para la primera parte que les he comentado, solo para la restauración de estos espacios, de estos hábitats y las especies que recogen las directivas. 140.000 millones de euros. En diferentes fases plantea un escenario también de aplicación de aquí a 2050. Los costes para ecosistemas marinos, polinizadores y otros ámbitos no se han podido estimar porque no tenemos suficiente información. Y también cabe decir que esto supone un coste anual de unos 14.000 millones de euros, de unos 6 a 8.000 millones de euros que podrían integrarse en el presupuesto ya aprobado. Hay un marco de financiación ya aprobado para la Unión Europea que prevé un gasto en biodiversidad de 14.000 millones de euros. Es decir, que en parte los fondos necesarios para implementar esta ley saldrían de fondos ya asignados a biodiversidad.
Además, la ley es muy ambiciosa. No lo he mencionado, la ley está en todos los idiomas europeos traducida, se puede acceder a ella muy fácilmente, es relativamente breve, no debería asustar mucho, pero luego tiene toda una serie de estudios de impacto, anexos y tal, muy completos, incluyendo estos estudios económicos o exploración de las vías de financiación que se espera utilizar. Hay un porcentaje también de financiación, más o menos de un 10%, asignado a la implementación de la ley, es decir, la evaluación de los ecosistemas, el diseño de los planes nacionales, etcétera, etcétera. No me voy a entretener en ello. Les voy a dar algunas pinceladas sobre algunos de los artículos para que vean un poco las aspiraciones o qué aproximación se está intentando llevar. Por ejemplo, en el artículo 4 es el que hace referencia a los hábitats y las especies de las directivas que comentaba antes, terrestres y acuáticos continentales. Entonces, nos obliga a identificar las áreas, a cartografiar esas áreas, cartografiar las áreas necesarias para garantizar el mantenimiento de hábitats y especies, a evaluar localmente, espacialmente, el estado de esas especies y esos hábitats y a conseguir que estén en vías de restauración en diferentes fases hasta 2050. Mencionar también que habrán visto que hay bastantes hábitats y especies que no desconocemos su estado, especialmente en el contexto marino. La ley dice la propuesta, que esas situaciones de desconocido se asimilan a situaciones de mal estado o de no estado favorable, para evitar que los Estados miembros retrasen esas evaluaciones. Y por último, los Estados miembros deben garantizar que las acciones de restauración que se implementen en estos espacios suponen un incremento, un efecto incremental, y no hay deterioro posterior. Esto es otro de los caballos de batalla que los lobbies, sobre todo de agricultores y de propietarios forestales, ven con más reticencia y probablemente saltará es posible que salte de la versión final. Es una cosa que parece lógica, que si hemos invertido en un espacio para recuperar su integridad, pues no lo destruyamos a los pocos años, pero bueno, choca con algunos intereses. El artículo 6 es uno de los artículos también muy comprometidos, aunque es absolutamente naif, muy suave, como ven en su planteamiento. Es relativo a restauración urbana y plantea objetivos en términos de los espacios verdes. No hay pérdida neta de espacios verdes hasta 2030 respecto a 2021. Hay un aumento de la superficie total nacional de espacios verdes de un 3 y un 5% hasta 2050. En todos los núcleos de población, todo esto va ligado, está aquí muy simplificado, porque núcleos de población tiene una clasificación en Europa y de manera que tenemos toda una estadística de todos esos núcleos, municipios, espacios urbanos, espacios periurbanos, de qué situación se encuentran, ¿no? Luego hace referencia al espacio arbolado, etc. El artículo 7 es relativo a la restauración de ríos y llanuras aluviales. De nuevo, un objetivo aquí muy concreto, muy claro. Se necesitan inventariar las barreras. Hay miles de barreras solo en España, en los ríos, barreras transversales y barreras longitudinales, azudes, presas, embalses para energía, para regadío, y muchas de ellas están obsoletas. Entonces necesitamos inventariarlas, ya están en proceso de inventario de estas barreras. Además, debe haber un compromiso, los Estados miembros deben comprometer la eliminación de las barreras, especialmente las que están obsoletas. Esto se ha utilizado mucho también los lobbies agrarios, diciendo nos van a quitar los embalses, nos vamos a quedar sin aguas, están asesinando la agricultura, unos desvaríos de este tipo. Y luego tomar las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de las llanuras aluviales. Como ven, todo muy dependiente de la ambición de los Estados miembros. Los Estados miembros que han de contener los planes nacionales de restauración y de qué manera debe reportar los Estados miembros a la Comisión Europea, a la Comunidad Europea. Debemos delimitar los espacios, monitorear, es decir, un esfuerzo
de investigación y de monitoreo enorme para conocer lo que tenemos y en qué situación estamos, y además enfatiza que eso debe estar basado en evidencias científicas, sustentado en la ciencia. Para alcanzar las metas de los artículos relativos a la Directiva Hábitats y Aves, no lo he mencionado, pero el artículo 5 es análogo al artículo 4 de estos espacios protegidos, pero en medio marino. Es casi una copia. Área total y distribución actual de las especies y los hábitats, el área que no se encuentra en condición favorable, el área de referencia favorable, esa área necesaria para mantener especies y hábitats, y las áreas que serían más adecuadas para este restablecimiento, estas actuaciones. La cantidad mínima necesaria para mantener los hábitats y de las especies de estos hábitats, y luego las metas, los Estados miembros deben definir, como les comentaba, las metas en los diferentes indicadores. Incluso negociarlas, estos indicadores, por ejemplo, en el sistema mediterráneo, en el sur de Europa, los indicadores de acumulación de necromasa pues deben siempre ponderarse en el marco de los riesgos de incendio. Además, los Estados miembros deben cartografiar las zonas forestales y agrícolas. Actualmente no tenemos idea, a escala de toda Europa, del estado de los sistemas agrícolas y forestales fuera de estas zonas protegidas que les comentaba. Se deberán cartografiar, determinar su estado, tomar medidas para adaptar y mitigar el cambio climático, prevención de catástrofes, como pueden ser inundaciones, incendios, etcétera. Generar sinergias con energías renovables. Es interesante ver que la propuesta de ley ha sido apoyada por colectivos que a priori no hubiéramos sospechado. Por ejemplo, en el campo de las energías renovables o en el campo de la minería. Esta ley pretende dar claridad, generar claridad legislativa, es decir, unificar todas las estrategias dispersas de restauración, las múltiples estrategias, aquí les he puesto unas cuantas, en Europa y en España, en los Estados miembros, unificarlas hacia un objetivo común. Hasta ahora la restauración ha sido el efecto colateral de otras políticas, de la política agrícola, de políticas forestales o de otro tipo. Parte de los problemas que arrastramos son consecuencia de ello, de que no eran políticas orientadas hacia la restauración integral de los ecosistemas. Ahora tenemos esa oportunidad. Por lo tanto, proporciona seguridad jurídica a los Estados miembros y a quien acometa la restauración. Y por todas estas razones, el capítulo europeo de la Sociedad de Restauración Ecológica, en los últimos meses hemos dedicado enormes esfuerzos, incluyendo recursos propios, para promover la ley, dar a conocer la ley, discutirla, ayudar a los legisladores, primero a diseñar la ley, más tarde a implementarla, a defenderla en todas estas negociaciones, en las alegaciones, haciendo visitas, como ven aquí, esta persona que aparece en la derecha abajo es el rapporteur, la persona que lideró el informe para el Parlamento Europeo. Le llevamos a visitar zonas restauradas para que se convenciera de la importancia de la restauración, del potencial que tenía, incluso para los agricultores, etc. Una labor intensa de apoyo que creo que también es responsabilidad y es algo que felizmente podemos hacer desde la Sociedad de Restauración Ecológica. Y también podemos ayudar procesos nacionales, siempre desde nuestra perspectiva europea. Por ejemplo, en España, les pongo un ejemplo cercano, en negociación con el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hace unos años ya contribuimos a desarrollar una estrategia nacional de infraestructura verde, conectividad y restauración ecológica, que se aprobó después de consultas con los gobiernos regionales, se aprobó hace un año. Y ahora están los gobiernos regionales respondiendo a esa estrategia. En ese marco hemos iniciado un proceso de discusión a la vista de la propuesta de ley de restauración, de discusión sobre las directrices y criterios que debería tener la restauración ecológica en España. Esperamos como un embrión de un futuro plan nacional, es decir, para mostrar nuestro apoyo y apoyar a los legisladores en esta fase para que confíen en esta ley e incluso, y diría que progresen más allá de la ley, es decir, que puedan tener la ambición de desarrollar estrategias
incluso si la ley finalmente no es aprobada. Voy a pasar esto rápido porque me quedan 5 minutos. Solo por dar un poco una idea del enfoque que hemos realizado en este proceso, que ya está completado, ha durado unos cuantos meses. Hemos querido que fuera un proceso multidisciplinar, coordinado desde el Ministerio, pero con una plataforma de coordinadores organizado en diferentes mesas, y que han sido mesas transversales, ya les explico, y mesas sectoriales. Mesas transversales porque queríamos evitar los silos, de hacer Plan Nacional de Restauración Español, capítulo bosques, capítulo agrosistemas, etc. Queríamos forzar la mezcla. Por lo tanto, hemos generado unas mesas que primero han analizado la situación actual, un diagnóstico, luego han propuesto estrategias para priorizar la restauración en la línea de lo que les comentaba antes, han analizado la financiación actual y futura o futurible de las acciones de restauración, han enfatizado los aspectos de calidad. De nuevo, si nos vamos a meter en todas estas inversiones, tenemos que hacerlo bien, y para eso tenemos unos estándares que ahora pasaré muy rápido. Quería entretenerme más, pero me he enrollado mucho. Y finalmente, participación. Creemos también que es esencial que el Plan Nacional integre, diseñe o dé recomendaciones sobre esos procesos de participación. Y luego estas mesas sectoriales respondiendo a los apartados de la ley europea, que simplificando es terrestre, incluyendo continental, marino y urbano, ¿no? Para también profundizar en esos temas y dar ideas específicas. Resumiendo, la perspectiva es que en España, solo en respuesta a estas directivas, al estado de hábitats y aves, deberíamos restaurar del orden de 10 millones de hectáreas, lo cual es una barbaridad, es un número enorme, hasta 2050. Es un número enorme, pero lo hemos hecho antes. Es decir, en España, en el marco del Plan Nacional de Forestación, del año 39 al 86, con muchos menos recursos económicos y técnicos, y en el marco de la política agrícola comunitaria, más tarde, a partir de los años 90, se ha reforestado cerca de 7 millones de hectáreas en total, entre una cosa y la otra. Es decir, que actualmente, con los recursos que tenemos y los conocimientos que tenemos y la implicación social que hay, quizás no lleguemos a las 10 millones de hectáreas, pero definitivamente es algo que no es desorbitado. Mencionar solo que eso supone unos magros 0,3 euros por español, o sea que no es una gran cantidad. Quería enfatizar aspectos de calidad, pero me los voy a saltar para que tengamos tiempo para las preguntas. Solo comentar que estamos muy comprometidos en el capítulo europeo de la Sociedad de Restauración. Estamos muy comprometidos junto con el resto de la sociedad en este aspecto de calidad. Y creemos que hay unas herramientas, como pueden ser las mejores prácticas, las guías, recomendaciones de mejores prácticas, los estándares e incluso los esquemas de certificación, que son herramientas imprescindibles para garantizar que la restauración proporciona todos los beneficios que se esperan de ella. Ayer Jim y Cara comentaron abundantemente sobre estos estándares. Aquí solo comentar que estamos implicados en varios proyectos en esta línea, que hemos, de hecho, me centro en hemos desarrollado, combinando unos estándares que tenía WWF y los estándares de SER Internacional de 2019, de George Gunn y otros autores, los hemos combinado para generar, junto con un panel de expertos en un largo proceso, para generar unos estándares para la restauración de bosques mediterráneos. Estos estándares están casi listos, incluyen también un análisis de coste-efectividad, es decir, cuánto más me va a costar la restauración si la hago de 5 estrellas, información esencial para la adopción. Estamos comprometidos a que esto entre dentro de la legislación. Hemos aconsejado, recomendado a los políticos a nivel nacional y a nivel europeo que incorporen la visión de los estándares dentro de la ley europea, de los futuros planes nacionales.
Y queremos también hacer un redimensionamiento, lo hemos desarrollado esto a partir de proyectos piloto y validación en España. Ahora tenemos una aspiración de validarlo en otros países, como Marruecos, tenemos un proyecto en marcha, y en el conjunto de la cuenca mediterránea. Con esto casi acabo. Gracias, Ignacio. Sé que es difícil, pero permítanme, nos encantaría tenerles en Tartu, en Estonia, en 2024, cuando tengamos el Congreso bianual del Capítulo Europeo de la Sociedad de Restauración Ecológica. Y con esto les agradezco muchísimo la atención. Espero que esto sirva para fomentar, para facilitar el diálogo. Necesitamos leyes de restauración vinculantes en el marco actual de la década de restauración. Y bueno, les decía que iba a dejar para el final el desenlace y acabo muy rápido. No sé si funcionará, pero si no se lo explico. No sé cómo hacer con el ratón, Lilia. Bueno, se lo explico para no perder más tiempo. Miren, ha dado la casualidad de que esta mañana mismo, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha votado la ley. Es decir, lo votó la Comisión de Pesca, votó en contra, votó la Comisión Agrícola, votó en contra. Los partidos más conservadores se han posicionado manifiestamente en contra de esta ley. Hoy tocaba la Comisión de Medio Ambiente. Me hubiera gustado traerles buenas noticias, pero el suspense continúa. La votación a las 5 de la mañana era de 44 a 44. Es decir, que se ha pospuesto la votación para el día 27 de junio. Si la Comisión de Medio Ambiente el 27 de junio vota en contra de la ley, es posible que esté muerta. Si vota a favor, aunque la recorte, entonces probablemente en julio pasaría al Parlamento Europeo y podríamos hablar del año que viene de cómo lo implementamos. Muchísimas gracias por la atención.